¿qué pasa después del tiempo de la ansiedad? Que te decía en el video anterior, 2 días después de que en ese entonces mi esposo se fue, me entré, desde el momento que se fue, entré en una manera de shock, o sea, que me choqué tanto que es como que estás, pero no estás como, ¿qué pasó? Te perdiste, tu ilusión se desaparece, se te cae todo totalmente, como que la vida se te quiebra como un espejo y se cae el espejo. eh, Empiezas a sentirte totalmente derrotada, traicionada. Y entonces que todo eso empezó a darme una ansiedad. 2 días después que él se fue, empecé a entender que él no le importaba ya, y que yo estaba esperanzada que él regresara porque éramos un matrimonio cristiano. Entonces, cuando yo estaba viviendo esa etapa, y las pocas veces que yo empezaba como a despertar, porque pasé varios días en sedada por un psiquiatra para que yo pudiera disipar un poco la ansiedad y el sueño. Y de hecho no seguí más con el tratamiento porque tuve miedo de hacerme como daño con medicinas tan fuertes. Entonces, pero pasé un par de días, unos buenos, que quizás una semana, con el medicamento, y a la vez estábamos entrando a la pandemia. Fue 6 días, 8 días después que entrábamos a pandemia acá en nuestro país. Estábamos entrando a la pandemia, las fronteras se estaban cerrando y empecé a sentir miedo, empecé a sentir mucho miedo. Creo que todos vivimos ese miedo, como ese miedo lo vivimos, creo que por el temor de que te llenaras, que te contagiaras del virus, que tu familia, que tus hijos, y bueno, todo eso. Pero yo a la par estaba viviendo el desamor, el desapego, la desilusión, la traición, y todo eso me traía una culpabilidad, me traía un dolor, una falta de energía, una falta de ganas de vivir. Y empecé a hacer una introspección, y en los momentos que empezaba a ser poco lúcida, porque dormía, y empezaba a ser un poco lúcida, yo trataba la manera de, de pensar que todo iba a estar bien, y empezaba como a buscar más de Dios, porque cuando tú estás pasando un desierto, de verdad que no hay nada que te llene tanto que el desierto. Solo Dios y tú. Está tu familia, porque estaban mis hijos, estaba mi yerno, que es como mi hijo, me cuido mucho y siempre soy agradecida con él. Pero en el fondo estaba solo tú en tu habitación, ya no estaba el esposo, y está un momento que empiezas a sentirte sola y empiezas a ver la vida y qué vas a hacer. Y las noticias, yo no oía muchas noticias, pero lo poquito era que la pandemia, que la situación, y empecé a tornarse a mi alrededor una oscuridad, y empezó a tornarse esa oscuridad y ese dolor, esa traición, eso que no entendía cómo era posible que yo pudiera estar viviendo eso, cómo era posible que en ese entonces a mi esposo no le importara que yo estuviera sola en las condiciones que estaba pasando. Y eso me lastimaba más, lastimaba mi estima, lastimaba mi vulnerabilidad como mujer. Y, ahí empecé a entender el primer punto. Ahí vi por primera vez qué tan vulnerable era yo. Porque siempre hemos estado desde una energía masculina por la sobrevivencia, una energía masculina porque tenemos que salir adelante, porque te tocó sobrevivir desde pequeña, para poder como sobrevivir. Hay personas que han pasado su infancia un poco difícil, y que su infancia también lo ha obligado
a poder empezar a trabajar desde infante, desde niña, desde adolescente, y entonces quieras o no desarrollas tal vez no es que tú te veas masculina, no que tú vibras desde una energía masculina, queriendo arreglar todo, queriendo hacer todo, queriendo sacar adelante todo o es solventarle la vida a todos. Y ahí fue donde yo vi, y es un punto bien importante, cuando te haces una introspección y te das cuenta de las valoraciones de una separación, tienes que ver, yo siempre y casi siempre sí me enfoqué en lo que yo hacía bien o hacía mal. Y lo que él hacía bien o hacía mal son pocas veces las que yo te voy a decir y no lo voy a tocar por morbosidad o por hablarte mal de la persona, no que a veces por las pláticas te llevan ahí, pero ahí fue donde yo empecé a trabajar y empecé a entender que yo estaba queriendo arreglarle el mundo a toda la gente. Empecé a entender que la vida que estaba llevando, que no solo era lo del matrimonio, no, que también en mi familia yo quería arreglarle la vida a cada uno de ellos, por el amor que les tengo, por el amor que hay dentro de mí. Y quería que no pasaran lo que yo pasé, que no tuvieran una juventud difícil, una adolescencia difícil o una juventud. Entonces quería arreglarle la vida a mis hijos de una manera protectora. ¿Por qué? Primero porque mis hijos solamente son míos, no eran de mi esposo. Entonces era como que yo tenía que trabajar de hombro a hombro porque yo no podía dejarle todo el cargo a en ese entonces mi esposo, porque me sentía en que era mi obligación. Esa es una. Dos, no podía dejarle, no estoy acostumbrada a recibir. No estoy acostumbrada a recibir, me costaba recibir, o sea, estamos hablando de ese entonces, me costaba recibir y no podía recibir porque yo nunca recibí, siempre fue, digamos que quizás niña, lo que pude, pero no crecí recibiendo amor, recibiendo detalles, recibiendo cuidados, recibiendo de una manera eso, y lo poco que recibí fue tan poco que no me acostumbré a recibir, y por ende soy yo como una mujer muy proveedora y soy mucho de dar. Entonces empecé a notar que yo tenía un problema porque yo estaba con la codependencia emocional de parte de mi esposo y estaba con la codependencia o la cobertura que yo le daba a mis hijos, pero que llega un momento cuando tus hijos crecen y tus hijos, cuando tú quieres que esto sea blanco y ellos quieren que sea negro, y tú estás que quieres que sea blanco, pero ellos quieren que sea negro, y ya has luchado y ya luchaste y ellos quieren negro, entonces no puedes, llegas a un momento que no puedes luchar contra esas corrientes fuertes, porque no puedes dominar el mundo, porque no puedes controlar todo, porque no está en ti controlar. Entonces esa es una energía masculina, porque queremos ser muy controladoras y queremos resolver todo cuando en nuestras manos ya no está, cuando nosotros necesitamos descansar como mujeres, y también necesitamos como hacer, disiparnos, hacernos como desarrollar o como dejarnos llevar para que nuestra energía femenina fluya. Y eso creo que toda mujer, por mucha energía masculina, que queremos ser muy empoderadas, muy capaz, muy yo me las puedo todas, muy controladora, pero toda mujer queremos sentirnos amadas, queremos sentirnos respetadas, queremos sentirnos protegidas, queremos sentirnos desde nuestra energía femenina. Y hay hombres que son tan protectores, son tan sabios para eso,
que pueden minimizar tu energía masculina dejándote ser mujer. Y también tú, como cuando no estás acostumbrada a recibir, poniendo de tu parte también, dejando de controlar. Entonces, cuando fue la separación, yo entendí de que era bien difícil el punto cuando te casas y tienes 4 hijos, en mi caso son 4 hijos, y, eh, y, y la sobrevivencia, el punto que querrás sobrevivir, peor en un país como el de nosotros, que nuestro país estaba totalmente hundido en la delincuencia, hundido en la maldad, y ser joven era como pecado. Entonces era como que proteger a tus hijos del sistema social en el que estábamos viviendo, la situación que estábamos viviendo, que teníamos que salir adelante y poder la manera de trabajar y de poder proveerle las necesidades de estudios, y también a veces hasta de cambiarnos de donde vivíamos de un lado a otro porque la situación era insostenible con la delincuencia. Entonces llega un momento que te pones en modo fuerte, pero eso te desforma de ser mujer, te deforma de los cuidados que puedes tener como mujer, te deforma de las necesidades que uno de mujer tiene, como por ejemplo sentirte protegida, sentirte segura. Entonces, en el momento que yo estaba pasando, el momento de que poco a poco iba saliendo ya, de que yo ya no quería tomar medicina porque no tenía miedo de quedarme en ese punto. Entonces empecé como ahí todavía sin tomar ningún estudio. Hasta ese momento solo era en modo sobrevivencia, estaba la pandemia, quería estar sola en mi habitación porque la casa era muy grande. Mis hijos habían ido a vivir todos ahí porque por la situación estaban viviendo unos ahí y después se fueron otros a vivir. Entonces la casa era muy grande y mi habitación muy grande, entonces yo pasaba mucho encerrada, pero yo pasaba mucho con ese dolor y lloraba como niña, lloraba como nunca he llorado en mi vida, aparte de lo que acabo de pasar, que posteriormente lo cuento. Y me empecé a entender que las heridas de la infancia estaban otra vez saliendo. ¿Qué heridas? Las heridas que todo ser humano ha pasado, la del rechazo, abandono, que son una de las más importantes. Y esas carencias estaban ahí y yo lloraba como niña porque yo tenía una codependencia emocional o una dependencia emocional, porque hay una diferencia entre codependencia y dependencia, pero tenía una dependencia emocional creada no solo por mí, no que creada por en ese entonces mi esposo. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada absolutamente ni a manejar, porque en el tiempo que él aprendió a manejar estando conmigo, yo dejé de manejar. Entonces yo ya no manejaba. Y cuando se fue, pues yo tenía demasiada dependencia, pero exageradamente. Yo nunca salía sin él. Yo nunca pasaba sin él. Nunca. Primero porque a él no le gustaba y segundo porque a mí también me encantaba estar dependiendo de él. Entonces era como que nosotros cerramos el círculo y no nos ponemos a pensar que las cosas en un momento pueden cambiar, y nosotros la dependencia la tenemos que tener siempre solamente de Dios. Y cuando yo vi que yo tenía una dependencia que me quemaba el pecho, no les exagero, mi pecho se quemaba, se calentaba, no podía respirar porque era como el dolor y las ganas de llorar, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba como niña, pero me tiraba al piso, lloraba y quería morirme porque no podía aguantar el dolor. O sea, era el dolor el que me estaba matando, y sin saber noticias y que la pandemia y todo eso. Dios vino y destruyó todo eso. Porque eso lo voy a explicar más adelante. Lo que sí entendí, después, no en ese entonces, lo que sí entendí es que Dios estaba destruyendo mis dioses. ¿Cuáles mis dioses? Mi Dios, el ser controladora,
el poner encima de mí a cualquier persona, encima de mis hijos, encima de mí, mis hijos, encima de mí, mi esposo, pero yo prácticamente más era para todos menos para mí. Y eso entró otra etapa que te la contaré en una cuarta parte.